Amén. Ok, buenas noches para todos. Gracias por conectarse. Sean todos bienvenidos. Y quiero comenzar esta noche haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es la religión que ustedes tienen? ¿Cuál es la religión que ustedes profesan? Conchita de mango, ¿no? Qué Ya conociendo a curioso. Leonel, sabemos que es ¿A una Cristo? conchita de mango. ¿A Cristo? ¿Cómo? Los escucho, los Cristo? escucho. A Cristo. O sea, tu religión, Yo tengo tu dos religión es... respuestas. Ok, Javier me dijo a Cristo. Ajá, La hermana Iracema también dijo Cristo. Yo dije que curioso. Ah, curioso. Ah, usted tiene una religión que es curioso. Ah, bueno. Es la religión curiosa. Hermano Tomás, no le saludé, disculpe. Buenas noches. Tomás, ¿cómo estás? Bueno, Daniel, ¿cuáles son tus respuestas? Dijiste tengo dos Bueno. y no has dicho ninguna. Sí, a ver. La posición de Néstor, Leonel Montes Arango, es de que nosotros no profesamos una religión, sino que lo que nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús, con Dios y con el reino de Dios. Yo discrepo un poquito, o sea, estoy de acuerdo con que tenemos esa relación, pero lo que discrepo un poquito es de que, de todos modos, dentro de la definición de religión, en la definición humana de lo que es religión, lo que está en los diccionarios, el cristianismo es una religión. ¿Por qué? Porque cumple todo eso. Pero sabemos que es mucho más el cristianismo verdadero, el que nosotros estamos aprendiendo, para el cual nos bautizamos bajo Hechos 2:38, es mucho más que solo una religión. Y es lo que dice el hermano Leonel. Es una verdadera relación con él, en el cual nosotros buscamos la obediencia basado en lo que él enseña, apegado a la doctrina verdadera, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Cristo, la doctrina enseñada por los apóstoles. Hasta ahí llego. Ya. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, ese argumento que es muy bueno, que es excelente, lo tienen el 99.9% de las denominaciones que dicen llamarse cristianas o dicen de tener como religión a Cristo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Porque, o sea, no estamos hablando de, el 1%, no. O sea, menos del 1% se sale de esa definición. De resto, el 99.9% están dentro de esa definición. Y ahí es donde el cristianismo se volvió religión. Ahí es donde Cristo se volvió iglesia. Yo sé que tal vez ustedes también han escuchado eso de que Cristo no vino a establecer una religión. ¿O cuál fue la religión que Cristo vino a establecer? No, él no vino a establecer religión. Él vino a enseñarnos de cómo comportarnos, cómo vivir conforme al Padre. Entonces, ¿por qué tienes una religión? O sea, Porque así el mundo lo ve como una religión, pero realmente Desde es... el punto de vista, Aparecieron las llaves. religión, porque desde el punto de vista de religión, todo lo que hacemos encaja en eso. Es culto, es adoración. Y nos dejamos meter ahí. No, pero no O sea, podemos nosotros nos decirle, dejamos encajonar allí. pero no podemos decirle al mundo de que el cristianismo no es una religión porque cumple con todas las cosas que es una religión. Ese es el punto. Ahora, de que es más que una religión, es más que una religión. Los hermanos en el primer siglo le dijeron al mundo con sus vidas que no era una simple religión, que no era el concepto de religión. Es una forma de Y se lo vida, dijeron la con sus forma de vida vidas. que le dice Dios. es un cambio. Ok, entonces miren que son dos cosas muy diferentes. Pero El también asunto si es que vamos a sí nos Santiago, dejamos ir. si vamos a Santiago, ¿Cómo, Daniel? Santiago dice que la religión pura y sin mácula es visitar las ¿Cuál es? viudas. Entonces, sí hay también esa religión, porque hay la religión que no es correcta y la religión que sí es correcta. Mira. Ok, Santiago lo que les está diciendo es, ustedes que están absorbidos por la religiosidad que vienen trayendo desde el judaísmo, están diciendo, sí, somos
hacemos algo bueno porque vamos al domingo al culto, ofrendamos, participamos de la cena del Señor. Cuando lo verdaderamente importante, lo que va a mostrar es cómo estás viviendo esa relación con Dios, cuando lo expresas y lo vives en tu relación con el prójimo. Visitar las viudas, los desamparados, los huérfanos. Precisamente está Santiago citando a todos aquellos que eran desdichados dentro de la comunidad judía. Una mujer viuda no tenía validez, un huérfano no tenía valor alguno, no tenía derechos civiles, no tenía absolutamente nada. Entonces Santiago dice, si ustedes quieren, ustedes que tomaron esto como si fuese una religión, lo verdadero es hacer esto. ¿Sí? Ahora, tendríamos que ir al texto, al original griego, para mirar qué palabra fue la que se tradujo a religión. Sí, porque nosotros estamos hablando de, sí, está citando el texto de que pasó de la Vulgata latina al griego y después al castellano. Perdón, del griego a la Vulgata latina, al latín y después al castellano o al inglés. ¿Sí? Pero yo quiero que esto nos prenda la cabeza. Yo quiero que esto nos toque. Porque el objetivo de entender la naturaleza distintiva de la iglesia es comprender que hay cosas en las que nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo defender. Y tal vez nuestra única defensa sea decir, hermano, así me enseñaron. Hermano, es que así nos dijeron. Hermano, es que por años lo hemos hecho así. Y eso es lo que siempre. Miren, se lo compartí en algún momento. Y eso es lo que siempre. Se lo compartí en algún momento al hermano Alejandro. Se lo compartí, creo que también al hermano Daniel. A nosotros nos enseñaron que, pues bueno, en las ciudades tiene que haber una iglesia de Cristo con un edificio, ojalá muy grande, para que vaya muchísima gente. Es nuestro modus operandi, ¿cierto? Con aviso azul. Ese es el modus operandi. De fondo blanco, letras azules. Romanos 16, 16. ¿Sí? Es nuestro modus operandi, ¿cierto? La pregunta es, ¿es eso realmente objetivo? Miren, no todo lo que hacen, dicen, o a veces solamente lo salva la forma en que lo hacen, los grupos denominacionales, está mal hecho. Pero, ¿saben algo? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Por qué las iglesias pentecostales tienen ese crecimiento tan exponencial? Ellos crecen y crecen fácilmente, crecen tan rápido. ¿Por qué? Porque explotan las emociones. ¿Cómo? Explotan las emociones. A ellos les encanta la música con instrumentos. Porque quieren prosperar. Sí, puede ser. Y sigan un poquitico más al fondo. Sigan un poquitico más al fondo. O sea, el trabajo celular que ellos hacen es verdaderamente bueno. Y no porque ellos lo hagan está mal hecho. Porque para eso estamos haciendo Plan Jericó, ¿no, Daniel? Estamos buscando que no sea necesario traer a todo el mundo para acá. De hecho, la iglesia del primer siglo eran iglesias, digámoslo así, familiares. ¿Cuántas iglesias había en Corinto? Una. Muchas. ¿Cuántas habían en Roma? Muchas. Una. Pablo empieza a saludar a la iglesia que se reúne en la casa de fulanito, fulanito. Es una lista larguísima. ¿Sí? Entonces, esto lo traigo se los traigo en este momentico. Empiezo con esto la clase, porque nosotros estamos hablando de la autonomía de la iglesia. Y sí, es correcto.
Lo que ustedes definieron es lo que encontramos en el diccionario de la lengua española como la definición de la palabra religión. Entonces vamos a decir que por semántica, por gramática castellana, somos una religión. Mi pregunta es, entre tanta religión cristiana, ¿cómo identificar la que sí es? Ojo, todos los datos que les voy a dar, porque enseguida ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a mirar? Todas las religiones cristianas demandan su origen el día de Pentecostés del año 33 de nuestra era, que se estableció la iglesia con poder con la venida del Espíritu Santo. ¿Creemos nosotros eso? Sí. Sí, Todos los señor. pentecostales, unitarios, trinitarios, solitarios, creen exactamente lo mismo. Basada en las enseñanzas apostólicas. ¿Estamos nosotros basados en las enseñanzas apostólicas? Sí. Y somos la iglesia que no iba el reino eterno, que ni la muerte iba a poder con él. Basadas en la resurrección de Jesús. Está bien. O sea, ¿hay una distinción o todos vamos por el mismo camino? Vamos por el mismo camino. Mientras tanto. No tiene que haber una Mientras distinción. tanto, sí y necesariamente sí tiene que haber una distinción, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Número uno. Número dos, porque el Señor añade, según Hechos 2:47, el Señor añade cada día los que van siendo salvos, no a sus iglesias, no a sus religiones, sino a su iglesia. Lo que va a marcar realmente la diferencia y lo que es realmente la naturaleza distintiva de la iglesia es quién es el autor de la iglesia, quién es la máxima autoridad en la iglesia. Y es lo que de lo que estamos hablando en esta lección. Estamos hablando precisamente de el fundamento de la iglesia. Estamos hablando de ese fundamento. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Ahora, dijimos la semana pasada, hablamos de la confesión de Pedro en Mateo, pero ese fundamento fue predicho por los profetas, perdón. La piedra fina, tallada y aprobada era Jesús. Vamos a comparar, por favor, hermana Lidia, Isaías 28:16. Le ayuda la hermana Angie buscando Romanos capítulo 9, versículo 33. La hermana Carolina, es que se llama la hermana que dice Sí, Alidas. sí, Carolina. Ok, la hermana Carolina nos va a leer Romanos 10:1 y No, el hermano 10, 11. Alejandro Arango, primera de 10, 11, 10, 11. 10:11, perdón, y el hermano Alejandro Arango, primera de Pedro 2:6. Ok, empiezo. Sí. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ok, muy bien. Esa fue la profecía de Isaías 600 años antes de Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Pablo en Romanos, hermana Angie? Abre el micrófono, por favor. Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ok. Hermana Carolina, Hebreos 10:11.
¿Hebreos o Romanos 10:11? Romanos 10:11, perdón. Ah, ok. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ok. Y Primera de Pedro. 2:6. Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ok. Según Mateo, capítulo 16, versículo 16, esa piedra se llama Cristo. Listo. Jesucristo. Esa era la piedra profetizada, era la piedra probada, era la piedra escogida, pero que a su vez era la piedra rechazada. Eso se cumple plenamente en la persona de Jesucristo, ¿o no? Ujú. Sí, ¿Sí o no? Sí, sí, señor. señor. Sí, porque Jesucristo es la piedra que el Señor puso, que Dios puso. ¿Quiénes la rechazaron? A los Los suyos vino, judíos. mas los suyos Y no le los suyos no recibieron, lo los recibieron. judíos. Los judíos le rechazaron. Y vino a ser piedra de tropezadero, ¿para quiénes? Para los judíos. A ver, entendamos esto desde la perspectiva de un judío. Los judíos, a la fecha, todavía siguen esperando la venida del Mesías y el restablecimiento del reino de Israel. Eso es lo que todavía piensan y creen los judíos. Si lo piensan en este tiempo, imagínense cuánto más en tiempos de Jesús. Ellos estaban esperando que viniera un rey, cual David, que conformara un gran ejército y que a espada limpia les quitara el yugo de Roma y ellos iban a volver a ser el reino de Israel. Pues resulta y sucede que desde Zacarías había dicho que el rey, que el Mesías, que el ungido de Dios iba a entrar humilde en un burrito. Y así entró, y así lo entendió mucha parte del pueblo, solamente que sus líderes no lo entendieron así porque ellos estaban esperando otra cosa. Y para ellos pensar en un Mesías humilde, en un Mesías sin un ejército, en un Mesías que muriera en la peor muerte que era la cruz, pues era el motivo de la máxima vergüenza. Uno que pusiera la otra Pero mejilla. para todos aquellos que hicieron a un lado, que escupieron su ego, que escupieron su orgullo y dijeron, definitivamente ese era el Hijo de Dios, ese es el Mesías, y la piedra de salvación. Entonces, en la persona de Jesucristo se cumple la profecía de la piedra angular. Lo de Isaías lo retomó Pablo y lo retomó Pedro. Ahí trazamos la línea. Nadie puede venir a decirnos ahora, no, eso no es así. Jesús no pudo haber sido la piedra escogida porque los edificadores desecharon, porque ¿cómo lo vas a discutir? Contame cómo lo vas a hacer. Nadie defiende lo indefendible. ¿Sí? Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, entonces eso es más que confirmación, ¿o no? Ahí irá para cuando quiera volver a hablar colombiano, el que quiera más que le piquen caña. ¿Sí? Usted no entiende el chiste porque los que no se rieron fue porque no entendieron el chiste y los que no entienden el chiste fue porque llegaron tarde. ¿Sí? ¿Qué les pasa por no llegar temprano? Entonces, miren pues, esa era la piedra, pero vino a ser piedra de tropiezo, pero también vino a ser piedra de salvación. ¿Sí? Dicen los apóstoles. Pero esa piedra fue rechazada. Claro, Jesús fue rechazado. Vamos a ir, hermana, el Salmo 118, el versículo 22. Hermano José Patiño, o Lanita, que es Lucas 20:17, Daniel, Hechos 4:11 y 12. ¿Y quién más está ahí? ¿Quién no ha leído? Alguien que me diga quién está ahí. Beatriz. Primera de Pedro 2:7 al 8.
Listo. Listo. Ahí el primero, el que arranca con Salmos. No. Yo. 108, ¿qué hermano? Perdón. 118. 118, 22. Sí. Salmo 100, capítulo 118, el verso 22. Le faltó Efesios 2:20. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ok, muy bien. Lucas 20, 17. ¿A quién le tocó? A José Patiño o a Elizabeth, no sé quién está ahí. Yo lo leo. Ok. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4. Ok, muy bien. Hechos 4, 11 al 12. Dice así. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Muy bien. Y Beatriz, 1 de Pedro 2, 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ok. Entonces, ahora, no lo digo Leonel. No lo dijo el hermano Pepito Pérez, lo dijo la Biblia. Jesús es la piedra angular. Ay, hermano Leonel, sí es cierto, Jesús es la piedra angular, pero es que usted dijo que el 99.9% de las religiones cristianas creen eso. Y les digo algo, sí, lo creen. Y lo enseñan. Entonces seguimos aquí en el mismo barco, sin tener cómo distinguirnos, aparentemente. Sin tener cómo distinguirnos, aparentemente. Pero bueno, vamos a seguir a ver cómo es que vamos a organizar todo esto, a ver cómo es que le vamos a poder hacer. Ok. El cumplimiento de las profecías, Jesús fue rechazado por los judíos. Bueno, Hechos 4:11 ya lo leímos, Salmo 118, 22, 24 ya lo leímos. Entonces, un hermano, un voluntario que nos lea Juan 1:11. Juan, primera de Juan. Juan 1:11. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. 1:11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Ok. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, aquí seguimos viendo cómo se cumplen las profecías acerca de Jesús. Por eso Jesús es el fundamento, por eso Jesús es la autoridad de la iglesia. Pero bueno, Jesús vino, los suyos no le recibieron. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿qué ha pasado? Vamos a ver la base de por qué Jesús es la autoridad del fundamento de la iglesia. La resurrección de Jesús es la prueba reina de que Jesús es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué razón? Ya vimos. Jesús era la piedra angular, la piedra escogida, pero también Jesús fue la piedra rechazada por los edificadores. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? ¿Se acuerda cuando comenzamos esta clase? Pues esta serie, no esta clase de hoy, sino cuando comenzamos esta serie,
que hablamos de todas las profecías acerca del reino de los cielos? Ujú. ¿Se acuerdan que en Daniel capítulo 2 se decía que en los días de Roma iba a el Dios del cielo iba a establecer su reino y que iba a ser un reino eterno y que las puertas de qué no iban a prevalecer sobre él? Del Hades. Del Hades. Del Las Hades. puertas del Hades. Es decir, que ni la muerte lo iba a poder retener. Y es aquí donde Jesús se nos vuelve la piedra angular. ¿Usted se ha puesto a pensar por algún momento qué sería de su vida si Jesús no hubiese resucitado? Estaríamos En perdidos palabras, sin saber para en dónde palabras coger. del apóstol, en palabras del apóstol Pablo, éramos los más dignos de lástima. Ujú. Estaríamos muertos. Es más, no fuéramos Total, cristianos. estaríamos No sin fuéramos, esperanza como el mundo, pero seríamos los más dignos de lástima. Sin creo que no embargo, fuéramos cristianos nosotros. no, pues, ¿para dónde vamos a hacer? ¿Para qué? Ahí como dice el negrito del meme, Bueno, ¿y para qué volver para allá? todo depende ¿Y a cómo qué volver nos para allá? venderían la religión, ¿no? Porque capaz que fuéramos. Claro, Porque hay muchas religiones claro, y están engañadas, que ¿no? lo venden. Ujú. Ahora, vamos a mirar la resurrección. La resurrección de Jesús es clave. Y por eso vamos a mirar. Miren, la resurrección de Jesús fue real. Un hermano que lea, no, venga, yo les leo. Lucas 1, 24, 1 al 9. Vamos a leer Lucas 24. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Y vamos a leer a partir de, pero déjame, yo menos si tengo otro texto acá que debo de tener. Ok. Un voluntario que después de mí lea 1 Corintios capítulo 5, capítulo 15, versículo 5 al 9. Y otro que al finalizar lea Hechos capítulo 7, versículo 55 al 60. ¿Listo? Entonces, vamos a Lucas 24. Lucas 24, 1 al 9 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les dijo, de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Alguien que me ayude con el otro texto? ¿Qué era 1 Corintios qué? 15. 15, 1 Corintios 15, 5 al 9. Ok. Y que apareció a Cefas y después los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Okay, muchas gracias, hermano. Y ahora Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o se murió. Ok. Durmió. Durmió. La mejor Pero ¿sabes palabra. qué? Me gustó eso. Voy a hacer un paréntesis aquí con lo que acaba de hacer, con lo que acaba de decir Lidia. Hermanos, en el Nuevo Testamento no hay una referencia donde se diga que un cristiano murió. Dice duerme. Siempre dice que durmió en la paz del Señor. Por allá de pronto la que resucitó Pedro sí había muerto, pero él la resucitó para que después de algún tiempo durmiera. Ese momentico murió, pero él la resucitó, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Eso no es retórica, esto no es gramática. Esto es algo que a veces nosotros pasamos así, lo leemos muy rápido, pero el Señor nos está dando esa palabra de esperanza. Durmió. El cristiano no muere, el cristiano duerme y descansa en la presencia de su Señor. ¿Sí? Por eso el Señor dice, ¿dónde está muerte tu poder? Sorbida está la muerte en victoria por la resurrección de Jesús. Miren, hermanos, la resurrección de Jesús fue real. Lo dijo Lucas, lo leímos ahí en Lucas, cuando las mujeres van el primer día de la semana. Pero no fue que él resucitó y nadie sabía que iba a resucitar, no, él la tenía clara. Y él les había dicho. ¿Qué le dijeron los ángeles? Recuerden lo que él les dijo cuando estaba con ustedes en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de pecadores, que sea crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Y ahí se basa la fe del cristianismo. Ahí tenemos la base de nuestra fe. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, hablando acerca de lo que es el evangelio, el apóstol Pablo les dice que la resurrección de Jesús fue bien verídica. Y empieza a decirle, mire, se apareció a esto, se apareció a aquello, se le apareció a esto, se le apareció a 500, después se le apareció al hermano del que se llama Santiago, Jacobo, y después se le apareció a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí. Es real. Pero bueno, ¿quién dice? No, eso no. A mí la persona que me dice, no, pero lo que Pablo dijo, no. Bueno, entonces, ¿por qué mataron a Esteban? Porque técnicamente la muerte de Esteban se da después de que Esteban alza los ojos al cielo y dice, veo los ojos abiertos y veo a Jesús a la diestra del Padre. Y eso ya fue para ellos, llenos de soberbia y de todo, una gran blasfemia. Y por eso dice que se taparon los oídos, gritaron y arremetieron contra él y lo sacaron y lo apedrean. Pero Esteban era como, o sea, el tipo llega y listo, lo están apedreando y se arrodilla y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estos manes no creen en vos, pero yo sí, y te estoy viendo. Vamos arriba con esta. Y sigo en la mía, ¿sí? Entonces, fue real. Ustedes, hermanos, la iglesia no está basada sobre un cuento de hadas. La iglesia no está basada sobre los cuentos de los hermanos Grimm. La iglesia no está basada sobre fantasías. La iglesia está basada sobre un hecho real, que fue la resurrección de Jesús. La iglesia está basada sobre la realidad de la resurrección. Pero no ha de faltar el que levante la mano y diga, sí, muy bonito y todo, muy bien explicado, pero al fin y al cabo eso lo dice la Biblia. Yo no creo en la Biblia, entonces para mí sigue sin existir. Ah, bomba. ¿Lo tienen? ¿Quieren una prueba de esas? ¿Una que no es de la Biblia? ¿La quieren o no la quieren? Amén. Amén. ¿Sí quieren una prueba externa? ¿O lo dejamos así? Cuénteme pues. Dígalo. Hágale. Hágale. Tenemos Ok. que tener todos los detalles. El testimonio de Flavio Josefo sobre Jesús. Jesús y la resistencia antirromana. Capítulo
63. Y Flavio Escrito Josefo no Antonio era Piñero. cristiano. No, Mm. ya les voy a decir que no era Claudio Josefo. Flavio Josefo dice. Se llama testimonio flaviano a un pasaje de las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Eso es 18:22 igual a 63 al 64, en el que este historiador que escribe su obra hacia el año 95 después de Cristo habla de Jesús. El texto muy breve es el siguiente. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, abre paréntesis, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, cierra paréntesis, y atrajo hacia él a muchos judíos, abre paréntesis, y a muchos gentiles además. Además, era el Mesías, cierra paréntesis. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, a aquellos que lo habían amado primero, no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Ok. Who is Flavio Josefo? ¿Quién fue Flavio Josefo? Flavio Josefo fue un historiador judío odiado por los judíos. Qué tan raro que los judíos odien a alguien, ¿no? Odiado por los judíos porque escribió o era un siervo del emperador de Roma. Escribió para Roma, entonces ya eso era suficiente para que el pueblo judío lo odiara. Pero él tiene varios escritos. Tiene Antigüedades de los Judíos, que fue la que leímos ahí, que en el capítulo 18, 2 al 3, pero donde dice 62 al 64, es en otro libro que él tiene que se llama Guerra de los Judíos. Y en los dos libros él habla de eso. Ahora, ¿qué cosa tenemos? Que Flavio Josefo siendo historiador, pues hombre, fue contemporáneo con Jesús. Y mire cómo él dice, en tiempos, obviamente no tenemos el contexto, pero en tiempos de Pilatos existió un hombre, y él dice, si es que es correcto llamarlo hombre, porque era un hacedor de milagros. Y era esto. Pero me gusta cuando él dice, y además era el Mesías. Un no creyente, un judío medio vendido, o vendido y medio, a Roma, estaba reconociendo para la historia que Jesús era el Mesías. Y que resucitó. Pero no solamente que era el Mesías, sino que también resucitó. Y me gusta como él lo dice, porque él lo muestra como las tribus de Israel. Entonces es como si nosotros fuéramos la 13ª tribu, porque él dice, la tribu de los cristianos, que tomó ese nombre en honor a él, no ha dejado de crecer hasta el día de hoy. El día de hoy, pues obviamente refiriéndose al día que él estaba escribiendo por allá en el año 95. Pero hombre, Josefo no era profeta, pero dijo la verdad y predijo la verdad. La tribu de los cristianos no hemos dejado de crecer hasta nuestra actualidad. 21 siglos después, hermanos, y la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo predicado. 21 siglos después, tenemos que todavía nosotros confiamos plenamente que nuestra salvación es segura por el evangelio de Jesucristo. 21 siglos después, estamos mirando que esa resurrección es la base de toda nuestra fe y que esa resurrección es lo que coloca a Jesucristo como el fundamento, pero no solamente como el fundamento, sino como la única fuente de autoridad para la iglesia. Todas. El 99.9, el 99.99999999999 al infinito, religiones cristianas creen eso.
Entonces quedamos como al principio, montados en el mismo barco y sin entender qué es lo que nos diferencia. Hasta aquí, aparentemente, no nos diferencia absolutamente nada. Pero ¿saben qué nos diferencia? Si quieren saber qué nos diferencia, Claro, la iglesia del Claro que Señor, sí. la diferencia, el fundamento. La iglesia del Señor, la diferencia, Jesucristo. Amén. Y hay una cosa, aunque todas las religiones cristianas dicen creer, amar y obedecer a Jesucristo, No lo hace. solamente el pueblo de Dios es el que lo hace. Entonces, yo puedo decir, como dijeron los fariseos, cuando Pilatos estaba entrevistando a Jesús, o estaba más bien entrevistando, escuchando a los líderes religiosos, no, es que él dijo que él era el rey de los judíos. Pilato dijo, no, si es una cuestión de la ley de ustedes y de la religión de ustedes, arreglen ustedes, a mí no me metan en el sancocho. Yo no soy papita de ese sancocho amigo. ¿Cómo que no? Si él dijo que era el rey de los judíos y nosotros no tenemos más rey que a César. Qué racos tan corridos los fariseos, gente tan hipócrita, tan falsa. ¿Sí? Entonces ahí sí se colocó Pilatos ahí. Entonces muchos están como los fariseos de ese tiempo diciendo, es que nosotros tenemos a Jesús como Salvador, tenemos a Jesús como Señor, tenemos a Jesús como nuestro Dios, pero sus corazones están totalmente alejados de Él. Y ojo, que esto no lo estoy hablando únicamente para el 99.9. O que también nosotros podemos caer en ese sancochito. O que nosotros también podemos volvernos platanito de ese sancocho. Ese caldo. ¿Cuántas personas hay dentro de la hermandad que creen que hacen parte de la iglesia y no son parte de la iglesia? ¿Cuántos hay que con su boca predican a Cristo y con su vida lo crucifican? Así es. Y a veces caemos nosotros ahí. De pronto la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros alcanzamos misericordia y pedimos perdón. Nos humillamos. Entonces, mis hermanos, la naturaleza distintiva de la iglesia la vamos a ver en las unidades siguientes. Porque cuando tenemos el aparentemente mismo fundamento, aquí nos embolatamos. Aquí nos metimos todos en nos volvimos papitas y platanitos de ese sancocho. Pero eso no es. Yo les hago una pregunta. El Dios de nosotros es el mismo Dios de los católicos. Daniel está diciendo que no. Quiero escuchar otras respuestas, aparte de la de Daniel que hizo, ¿no? El Dios de nosotros es ni siquiera es el mismo Dios de los bautistas. allá hoy, nuestro Dios es el mismo Dios de los denominacionales. Llámese en bautistas, llámese en pentecostales, llámese en unitarios, llámese en trinitarios, llámese en solitarios. Es el mismo Dios. Yo creo que es el mismo Dios, pero ellos no hacen las cosas como Él dice. Creen que están haciendo, pero no hacen las cosas como Él manda. Hacen las cosas como ellos quieren. Entonces ellos son su propio Dios. Ellos han creado un Dios, entonces. Tienen su propio Dios. Ellos han creado un Dios a su imagen, a la imagen que ellos quieren. Pero esta va a responder Beatriz. Beatriz, ¿estás aquí? Claro. Pues está hablando ya Ferni. No, ella está aquí, pero está dormida. Está cansada. Ellos están aquí. Beatriz, el Dios de nosotros es el mismo Dios de los testigos de Jehová.
No. Hermana Carolina, feliz Ese, noche, ese Dios sí la peor bendiga. todavía. Ese sí No, peor porque todavía. ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Ok. Mire, hermanos, existe un único Dios. Y es el Dios en el que nosotros creemos. Palabras de Jesús, no mías. En el día del juicio final, muchos se van a arrimar a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y empieza la lista. Y la respuesta de Jesús va a ser, ¿cuál? Ay, sí, venga, No los papacito, tan lindo, conozco. yo le agarro los cachetes, usted tan querido, tan bonito. No, Apartados la de respuesta de mí, Jesús va a ser, apártense de mí, hacedores de maldad, yo a hacedores de ustedes maldad. no los No los conozco. conozco. O sea, nada que ver contigo, nada que ver contigo, no te conozco. Amigo, no te conozco, o sea, qué pena, no sé quién eres. Es un Dios gomelo. Entonces, un Dios fresa para los mexicanos. Entonces, aunque todos creemos que tenemos el mismo Dios, nosotros, las religiones, ojo al dato, las religiones se han creado sus propios dioses. Entonces, tenemos un Dios cuya única forma de entender que eres bendecido por ese Dios es tener mucho dinero. Pues enhorabuena los que lo tienen de una forma bien habida. Pero si nos vamos en esa línea de pensamiento, señores como Pablo Escobar Gaviria, el Chapo Guzmán y todos estos señores de los carteles de la droga en el mundo, Chávez, sí, ahí también Maduro, entraría toda la mafia siciliana, todo eso. Chávez, Maduro. Todos esos estaban siendo, o sea, pasaron al cielo directo. Sí, es cierto que Dios prospera a sus hijos económicamente, les da para que sobreabunde. Porque nadie puede negar que los personajes que les acabo de mencionar tuvieron plata o tienen plata. Pablo Escobar se atrevió a decir por allá en el año 1989, mire, ¿sabe qué, señor presidente? Hagamos una cosa, que los gringos no nos molesten. Sí. Yo pago la deuda externa y usted a mí me deja trabajar tranquilito, no me molesta la vida. Sí. ¿Qué tal, no? Era bendecido el tipo entonces, era bendecido para el Dios de aquellos, que es el Dios que bendice y da muchísima riqueza. No estoy diciendo que tener riqueza sea malo. Lo que sí estoy diciendo es que eso no es un símbolo de que seas bendecido por Dios. Sí, Dios te está bendiciendo porque te ha dado oportunidades que otros tal vez han tenido las mismas o parecidas y no las han aprovechado. O voy más allá, creo que Dios te bendice porque eres generoso. Porque cuando tu ofrenda hace parte de tu adoración a Dios, cuando tú estás pensando, todo lo que tengo, lo tengo porque Dios me lo dio, y bueno, yo voy a poner, voy a devolver, y yo le doy a una persona que necesite, yo apoyo la obra del Señor, ¿sí? Nos dejó trabajando mucho en la cabeza, cosas que aprendimos la semana pasada con el hermano Arnoldo, en Plan Jericó, y el hermano decía, en Girardot te decía, listo, ¿qué? Aquí todos están muy ocupados. Todos tienen un trabajo. Todos están ocupados todo el tiempo y no pueden salir a hacer la obra. Él decía, vuelva su trabajo parte de la obra del Señor. Entonces venga y diga, listo, yo en una hora me gano tanto o en un día me gano tanto, entonces yo voy a poner este día de trabajo o esta parte de mi día de trabajo o estas horas de trabajo, las voy a poner como yo no puedo ir para ayudar a un hermano que sí puede ir y que lo haga él. Entonces,
a veces nosotros vemos, ay, es que las iglesias las congregaciones en los Estados Unidos no tienen necesidades. Pues yo creo que sí. De pronto sean diferentes las necesidades. ¿Sí? El problema de nosotros es que nosotros solamente, nosotros parecemos animalitos. Discúlpenme la comparación, pero nosotros parecemos animalitos. Porque pareciera que las únicas necesidades que nosotros tenemos es comida. Usted tiene una mascotica, tiene un gatico, tiene un perrito en su casa. Comida y agua. ¿Sí o no? Sí. Diría mi abuela paterna, eso es como un animalito. Eso es solamente comida y agua. Échele cuido y agua. Pero a la perrita de Beatriz le operaron. Y por eso, o sea, hablan de términos muy generales. Llega un poquito más allá. Pero voy en el sentido de que nosotros estamos como que, no, las congregaciones de lo único que necesitan es suplir las carencias económicas de algunos miembros. Sí. Venga, pero les hago una pregunta. ¿A poco la edificación y el crecimiento espiritual no es una necesidad de la iglesia? ¿Lo es o no lo es? Claro, sí. Pero pocas veces pensamos, estoy hablando de las congregaciones latinas, pocas veces en Sudamérica y en Centroamérica, pocas veces se piensa que el hecho de tener un ministro, tener un evangelista, no, hermanos, ¿qué? Pues ¿para qué? Y aquí tenemos muchas necesidades para eso, para pensar en eso. O sea, como animalitos, comida y agua. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? ¿Sí? Y puede ser que hayan congregaciones en Norteamérica que tal vez, quizás, no tengan esas carencias económicas. Pero ¿saben qué? Carecen de ministros. O tal vez son esas congregaciones que dicen, listo, pues tenemos suplido esto, la plata de la ofrenda tampoco es para tenerla aquí ahorrada, entonces invirtamos en misiones. Y ahí muchas congregaciones lo hacen, porque es lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, realmente la naturaleza distintiva de la iglesia lo vamos a empezar a ver en la organización y la adoración de la iglesia. ¿Cómo está organizada la iglesia del Señor? ¿Cómo adora la iglesia del Señor? Y les voy a confesar algo, hermanos. Yo voy a hacer una confesión pública. No es un pecado. Espero que no. Bueno, ahora espero que no. Primero dije muy convencida. No es un pecado. Ahora espero que no. Lo siguiente, hermanos. Estoy invirtiendo tiempo en reestudiar este curso. Sí, la base es las notas que tengo de la escuela, que es técnicamente un resumen del libro La naturaleza distintiva de la Iglesia de Cristo, un libro de letras azules, es una que tienen con el azul, fondo amarillo. Alejandro lo tiene por ahí, que es un hermano que lo escribió un hermano de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, aunque esa es la base, realmente, hermanos, me estoy tomando el trabajo de investigar, de volver al texto original, porque no quiero repetir como loro, porque si realmente lo que nosotros queremos ser es esa iglesia del Nuevo Testamento, esa iglesia que se distingue, pues no sé por qué me parece que en nuestra práctica nos perdimos en alguna parte, porque estamos ahí, metidos en ese porcentaje de las iglesias o de la religión, no de las iglesias o de las religiones cristianas. Nosotros en práctica somos una denominación más. Y quizás lo único que nosotros tenemos para decir como naturaleza distintiva es una que es importantísima, que es el bautismo para salvación. En eso no entra, no hay discusión en esta, ¿cierto?
Entonces somos la iglesia verdadera porque nos bautizamos para salvación. Sí, pero ¿cuándo? Porque en un porcentaje muy alto, ellos también se bautizan para salvación, aunque lo hacen como un acto de fe, porque ya fueron salvos. ¿O estoy equivocado, Daniel? ¿No funcionan así las denominaciones? Ustedes tienen el bautismo, pero nosotros tenemos el bautismo. Y ahora escuché, ojo, ahora escuché de que la corriente bautista, una de las corrientes bautistas fuertes, ya ahora está bautizando es para agregar a su iglesia, a la congregación, para que ser miembro. Ya ser miembro de la congregación, más no para ser, sí, para ser salvo. Entonces, listo. Somos eso. Somos la iglesia verdadera porque no diezmamos. Porque en la iglesia del Señor no se recogen diezmos. Porque el diezmo es un robo. Porque el diezmo es un fraude. Y yo quisiera, ahí, créame, tengo al libro de Hebreos. Ahí es donde tengo al libro de Hebreos de aliado. Porque entonces, si yo voy, vamos a ser justos. Hebreos nos dice que nosotros tenemos mejores promesas, que estamos bajo un mejor pacto. ¿Cierto? Todo eso lo dice el libro de Hebreos. Que nuestra salvación es mejor que la salvación de los judíos. Que nuestra adoración es mucho mejor que la adoración de los judíos porque nosotros tenemos acceso directo al verdadero lugar santísimo y ellos no podían. Que tenemos un mejor sacerdote, un mejor sumo sacerdote, que tenemos un mejor mediador y que somos salvos no por la sangre de los animales, sino por la sangre de Jesucristo. O sea, que todo lo que nosotros tenemos ahora es mejor. Entonces aquí viene. Si todo lo que tenemos ahora es mejor, ¿por qué limitarnos al diezmo si el diezmo hacía parte de lo que era inferior? Si en el pacto inferior, si en lo inferior daban el 10, ¿cuánto tendríamos que estar dando nosotros? Pero no nuestro solo caballo eso. de batalla en Centro y Suramérica es, no cobramos diezmos. Y como yo lo digo, la ofrenda de la iglesia de Cristo, ¿saben qué es? Es la carne del sándwich entre el diezmo pentecostal y la limosna católica. No sé si de México para abajo, pero de Colombia hacia abajo, las iglesias católicas recogen limosnas en sus servicios. ¿Cómo es en México, hermana Angie? ¿Le tocó alguna vez ir a misa? Yo nunca he pisado una congregación católica. Ay, hermano, no sabe lo que ha perdido, está chévere. ¿Y a usted sí le tocó? Sí, a mí sí. Sí, y ahí sí recogen pasan, limosnas ahí en pasan México. una así como un morralito así con un palito donde uno pone ahí dinero. La limosna. Generalmente de color morado. La limosna. Sí, entonces, morado. Mire, ahí encajamos la ofrenda cristiana. Sí. No diezmamos. Bueno, tampoco queremos dar la limosna. Aunque a veces está ahí como limosna también, pero bueno, dejemos la grama. A veces menos de la limosna. Pero los judíos, además del 10% del diezmo, daban también un diezmo, daban otros 2 diezmos más. Pero un diezmo. Y hacían ofrendas voluntarias. Hacían ofrendas voluntarias. Y un diezmo de eso era para el gobierno, o sea, para la parte gubernamental, lo cual no lo consideremos que esos serían los impuestos actuales. Sí. Pero también daban un 10% cada 3 años, que era para el sostenimiento de las viudas y los desamparados. O sea que si tú sumas el 10 más ese otro 10, sería el 13% que ellos daban aproximadamente. ¿El 30? El 13, no, el 13%. No, daban el 30, pero un 10% era para el gobierno, que sería como los impuestos que pagamos ahorita nosotros. Ok. Te saca ese. Entonces, un 10 normal cada año y un 10 cada 3 años. Ese 10 de cada 3 años se equivale a 2 tanto por ciento, casi un 3, diríamos 13%. Nosotros como mínimo deberíamos de dar el 15%, como mínimo. O sea, para decir, por la medida. Ahora, si nos vamos a eso,
los judíos diezmaban y daban ofrendas Y voluntarias. además las ofrendas voluntarias. Entonces, hay mucho. Pero entonces, Y eso es tenía lo el que... Corfán también. Ajá. Ahora, eso es lo que por años nos ha identificado. Bueno, y no contamos y no tenemos instrumentos en en nuestros servicios. Esta semana estaba hablando con Lidia y yo le dije, qué chévere una iglesia donde los hermanos que dirigían los cánticos fueran, le mencioné a Axl Rose, el vocalista de Guns N' Roses. No sé el nombre, pero me parece que tiene una super voz, el vocalista de Aerosmith. El Sting. Y bueno, y Bon Jovi también creo que lo haría bien. Entonces la hermana dijo que podíamos, que hermano podíamos cantar Podríamos cantar Knocking on the Heaven Door. Knocking on Yo le Heaven dije, Door. sí, solamente que el Ax no podría estar tocando la guitarra. Eso sí no podría, eso no podría ser. Ojo, hermanos, en todo esto es donde yo quiero profundizar. No para que repitamos como logos, sino que cuando terminemos esta parte, cuando terminemos este curso, nosotros digamos, bomba, estoy donde el Señor quiso que yo estuviera. Estoy en la iglesia del Señor. Pero eso que es un gran privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Entonces me voy a comportar como lo que soy, un hijo de Dios. Amén. 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 O sea, vamos a estudiar sobre todo eso. Porque no vamos a seguir, ya no somos miembros de la iglesia de Cristo. Nosotros somos discípulos del Señor. No tenemos una religión. Esto no es de religión, esto es de relación, de una relación íntima y personal, profunda con tu Hacedor. Eso es el reino de Dios. Eso es la iglesia. Y para eso estamos nosotros aquí. Amén. Amén. ¿No? Casi me convencieron, o sea, no, ya me frustré, o sea, no fui lo suficientemente convincente porque la respuesta de ustedes, o sea, me convenció esa. Amén. Digamos, amén, para que este man no diga nada. Bueno, ese es el objetivo. Acompáñenme a orar, por favor. La hermana Carolina pide que oren para que le vaya bien en su trabajo mañana y para poder ir y venir sin problemas porque su trabajo es lejos y maneja lejos. Ok. Capaz que es un trabajo nuevo o no sé. También los dos hermanos de aquí de la iglesia que son muy colaboradores, un matrimonio, ella es una de las secretarias de la congregación y su esposo Alberto y Danis están positivos. Y para que yo no me contagie, porque yo estuve con Alberto al lado mío. Daniel, usted ya no se tiempo. contagió. Daniel, usted ya no se contagió. Danzón. No. Bueno. Mentira, hermano. Veamos. Espero que no. Yo estoy seguro de que no, pero una horadita ahí, hermano, una cosita y una de falta no sobra. Por si acaso. Ok, vamos a orar. Acompáñenme a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, nuevamente llegamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Padre bueno, por revelarnos tu palabra, agradecidos, Señor, por mostrarnos a través y hablarnos a través de ella, Señor, y contarnos cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Gracias, Padre, porque colocas en nuestros corazones el deseo y también el querer hacerlo, Señor, de conectarnos a esta hora de la noche para juntos aprender de tu palabra, Señor. Padre, si en algo de lo que dijimos, si en nuestras charlas o en algo, con algo te ofendimos, Señor, te pedimos perdón. Padre bueno, en esta noche queremos rogarte por Denise y Alberto, que están contagiados de COVID. Sé con ellos, Señor, ayúdalos para que tengan una pronta recuperación de acuerdo a tu voluntad, Señor. Rogamos por el hermano Alejandro y el hermano Daniel, que estuvieron en contacto el domingo con este hermano que salió positivo, nuestro hermano que salió positivo, para que, Padre, por favor, tú, todo lo que tenga que ver con esta enfermedad, los alejes de ellos, Señor, y pues los podamos tener aquí
sirviendo en tu reino, Señor, sin ningún problema. La hermana pidió que oráramos para que, Señor, tú bendiga su viaje mañana hasta donde ella tiene que ir a trabajar y que pueda ir y volver con bien. Líbrala de todo mal y peligro, y no solamente a ella, sino a todos nosotros, Señor. Oramos, Padre, y seguimos clamando a ti por la obra hispana en Colorado, para que esto sea una realidad, Señor, pero que sea una realidad porque tú abres los caminos, Señor, y tú colocas las personas adecuadas allí, Señor, para que tu reino también llegue a este lugar, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta preciosa reunión. Gracias por la hermandad que tenemos, Señor. Gracias porque si no hubiera sido por Jesucristo, Señor, pues nada de esto existiría, Padre bueno. Padre Santo, ayúdanos a vivir de acuerdo a como Jesucristo quiere que vivamos. Ayúdanos a entender qué es nuestra posición realmente, que somos tus siervos, Señor. Entonces, que no nos exaltemos por nada, que no nos volvamos soberbios por nada, ya son de nada, Señor, sino que mantengamos esa humildad y que como siervos seamos siempre obedientes a nuestro Señor. Y es en su nombre que oramos y con fe y devoción decimos amén y amén. Amén. Amén.